Buenos días, iglesia, pueden tomar asiento. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas en esta mañana. Es una gran alegría para mí estar una vez más con todos ustedes en esta ocasión que tenemos de alabar, de adorar al Señor, de aprender lo que su palabra dice y quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Hace un par de semanas, o de hecho las últimas 2 semanas, el pastor Julio ha estado predicando siempre en el estudio del libro de Génesis. Y si ustedes han puesto atención, que espero que así sea, las últimas 2 semanas él ha estado hablando sobre el tema de, muy bien, de la tentación. Él ha estado hablando sobre la tentación. Entonces hoy lo que vamos a hacer es una conexión con esos sermones, pero más específicamente hablando, una conexión con el del último domingo, el del domingo que acaba de pasar, en el cual el pastor Julio habló sobre el tentador, la tentada, que era Eva en ese caso, en ese sermón, y la tentación en sí. Ese fue más o menos el tema del que se estuvo hablando. Y yo sé que la idea que el pastor tenía era de animarnos a todos nosotros a soportar la tentación ante el pecado. Esa era como la finalidad, entender la tentación para que nosotros la podamos soportar, porque aprendimos que no es Dios quien tienta, Dios únicamente nos prueba. La tentación viene del enemigo. Ahora, ya hacia el final de ese último sermón, el pastor Julio compartía 7 consejos de cómo nosotros podemos evitar o soportar la tentación, cómo vencer la tentación. Y es que cada uno de nosotros, hermanos, en ese lugar tenemos una tentación diferente. Tal vez algunos compartimos la misma tentación. A lo que voy es que ninguno aquí está exento, incluido yo, de caer ante el pecado. Todos aquí tenemos una tentación que la sabemos nosotros mismos y la sabe el Señor. Y por lo general estas tentaciones actúan o se manifiestan en nuestra vida privada. Es algo privado, es algo secreto, es algo que nadie conoce, es algo interno en nosotros, pero que luego, si caemos ante la tentación, viene el pecado. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando ese pecado, cuando después de la tentación nosotros pecamos y ese pecado se vuelve público? ¿Qué sucede cuando alguien se entera del pecado que nosotros hemos cometido? O, démosle vuelta al asunto, ¿qué sucede cuando nosotros nos enteramos del pecado de un hermano? ¿Acaso nos hacemos de la vista gorda o decimos, hay que lidien con él los pastores? ¿O cómo hacemos? ¿Qué hacemos? El último consejo que compartía el pastor Julio el domingo pasado se titulaba, busque ayuda de otros. Y eso es justamente lo que vamos a estar haciendo hoy. Esto es cómo se conectan estos sermones con la porción que vamos a estar estudiando en Gálatas capítulo 6, verso 1 hasta el 5. Vamos a estar viendo cuál es el rol, vamos a ver cuál es el papel, cuál es la tarea que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien, un hermano de nuestra iglesia, cae en un pecado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nuestros miembros han cedido ante la tentación, cuando el pecado ha sido revelado, ya sea por toda la iglesia, que todo el mundo lo sepa, o que nosotros lo sepamos únicamente, cuando ya no es secreto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es por eso que he titulado este sermón, los primeros auxilios espirituales, porque es el primer paso, es lo primero que nosotros debemos hacer en una situación de esta. Hoy, hermanos, vamos a estar viendo 3 pasos, facilito, 3 pasos a seguir para restaurar la vida espiritual del hermano y de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, basados en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 1 al verso 5. 3 pasos a seguir para restaurar la vida espiritual del hermano y de la iglesia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus eternas bendiciones, por tu misericordia. Gracias porque nos hiciste tus hijos y además de sernos tus hijos, Señor, nos bendices con la oportunidad de venir aquí a tu casa a aprender de tu palabra, a alabarte, a tener comunión con otros hermanos en Cristo.
Te agradecemos, Señor, por el tiempo, por la ocasión que nos das en esta mañana, casi tarde ya, de poder estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que no hagamos oídos sordos, que nuestro corazón no esté endurecido, Señor, a tu palabra, que podamos recibirla, entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Hoy no vamos a hablar del proceso de disciplina que encontramos en Mateo 18, al menos no de la totalidad del proceso. Más adelante vamos a ver el porqué. Pero para ponernos en contexto, ya que estamos en la carta a los Gálatas, creo que es importante recordar que Galacia es una región a la cual Pablo escribió esta carta. Fue una carta que fue escrita a varias iglesias que estaban en toda esta región, como quien diría una carta a la zona norte de Honduras, ¿no? A todas las iglesias que están en la zona norte de Honduras. Entonces, eso fue escrito a la región en Galacia. Y Pablo hasta este momento había estado defendiendo su apostolado, había estado diciéndole a los hermanos que el Señor lo había elegido, que él estaba con ese ministerio de parte del Señor. También Pablo había estado defendiendo el evangelio en sí, el evangelio verdadero, lo había estado explicando a los hermanos, porque recordemos, fue escrito a cristianos, fue escrito a la iglesia. Y también él había estado definiendo, es decir, explicando cómo se miraba, cómo se lleva a cabo la vida espiritual, cómo debería mirarse un cristiano, cómo debería mirarse una mujer cristiana, que es alguien que vive en libertad en Cristo en lugar de legalismo. Recordemos los fariseos, los líderes espirituales de ese entonces, conocían la palabra, pero ellos juzgaban, ellos criticaban, ¿verdad? Ellos practicaban el legalismo, es decir, condenaban a las personas a la primera falta. Entonces Pablo había estado explicando sobre todos estos asuntos. Vamos a retomar en un minuto el relato de Pablo desde el capítulo 5, verso 16, para poder darle una buena introducción, para que tengamos un contexto de lo que Pablo había estado enseñando. En los primeros 2 capítulos Pablo defiende el apostolado, en los segundos 2 defiende el evangelio, y en los últimos 2 capítulos de Gálatas él está hablando de la vida práctica del cristiano. Él está dando consejos prácticos de cómo el cristiano debería conducirse, comportarse, relacionarse con los demás, cómo debe adorar al Señor, etc. Así que si usted aún no conoce sobre esto, le recomiendo leer los últimos 2 capítulos. De hecho, toda la carta, ¿verdad? Toda la Biblia. Pero esos últimos 2 capítulos hablan específicamente sobre el aspecto práctico de la vida cristiana. Vámonos entonces a Gálatas 5:16 en adelante, va a estar en pantalla por si lo quiere leer desde ahí. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Verso 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, como dice en Reina Valera, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, finaliza el verso 25, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es así como entramos a la porción de esta mañana, con este resumen de la vida en la carne en comparación con la vida en el Espíritu. Verso 1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo
y no con respecto a otro. Finaliza el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Lamentablemente en la vida de toda iglesia llega un momento en el que el pecado entra a sus miembros. Lamentablemente esa es la realidad. Así que todo esto que vamos a estar leyendo, estudiando en esta mañana, en esta tarde, no se trata sobre qué hacer si el pecado entra a la iglesia, sino que se trata sobre qué hacer cuando el pecado entra a la iglesia, porque es una realidad la que nosotros estamos viviendo. Este pasaje, hermanos, nos va a retar, y créame que a mí me ha retado en las últimas 2 semanas. Este pasaje nos va a retar, nos va a ordenar a dejar atrás actitudes como el orgullo, temor, indiferencia, y mostrar el amor y compasión para con el hermano que está caído. Vamos entonces, ¿cuál es el primer paso para restaurar la vida espiritual del hermano en la iglesia? Paso número 1, alivie el daño. Alivie el daño. Verso 1, ¿qué dice? Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Inmediatamente nosotros podemos ver cómo Pablo inicia este capítulo llamándoles la atención a sus lectores. Póngase a pensar, estamos casi al final ya de la carta y Pablo dice, hermanos. Desde el capítulo 1, verso 1, ya les está hablando como hermanos. Aquí él está haciendo hincapié que le está escribiendo a cristianos. Esta es la forma como los hijos del Señor deberían comportarse. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta. Y vemos que aquí él presenta una situación hipotética. No está hablando de algo que sucedió realmente, pero él sí está hablando de algo que muy posiblemente iba a suceder en la vida de la iglesia, que sabemos que sucede, que es cuando alguien ha sido, dice, sorprendido en alguna falta. Algunas Biblias lo traducen como pecado. Alguien que ha sido sorprendido en un pecado. Esa palabra sorprendido es bien interesante y algunas versiones de hecho lo traducen como enredado. Si alguno es sorprendido o enredado como encontrado enredado en un pecado, enredado en una falta. ¿Recuerdan ustedes una plantita que puso el pastor Julio aquí, que los insectos quedaban atrapados? Básicamente es la idea que Pablo estaba haciendo aquí. Si alguien es sorprendido enredado en un pecado, sorprendido en un pecado, también esa idea de sorpresa puede ser de 2 formas. Uno, que yo miré a alguien en el acto, que miré a alguien en ese pecado, que yo lo sorprendí. Pero también se puede dar la interpretación que el pecado mismo sorprendió a esta persona. Es decir, alguien que no estaba maquinando en su corazón hacer algo. Alguien que no estaba premeditadamente planeando un pecado. Es decir, que si nosotros encontramos a alguien robando un banco, posiblemente no fue sorprendido en ese pecado. Tomó planeación, tomó tiempo. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que él está diciendo en este versículo. Lo que está diciendo con esa falta, sorprendido en una falta, es un tropiezo en la vida espiritual de un hermano. Como decimos nosotros comúnmente, cuando mete la pata, algo que tal vez él no quería hacer, algo que intencionalmente él no tenía en mente, pero que sucedió debido a la tentación del pecado. Entonces, una última cosa que tenemos que aclarar sobre esto es que no se trata sobre alguien que ha sido sorprendido en un pecado que practica una y otra vez. No está diciendo eso. Aquí no estamos hablando de un hermano, de una hermana que en su vida tiene un estilo de vida que nosotros sabemos que practica ese pecado, porque sabemos que muchos de nosotros en otro tiempo así éramos, practicábamos un pecado y ahí lo teníamos. No está hablando de eso en este caso, porque sin duda, si nosotros encontramos a una persona que tiene un estilo de vida pecaminoso, es decir, que tiene un pecado que lo practica y lo perfecciona, sin duda el proceso de disciplina entraría en el caso de esa persona. El proceso de disciplina completo en el cual el pastor le da seguimiento y se confronta a la persona, etcétera. Aquí estamos hablando de algo diferente. Aquí estamos hablando de una persona que cometió un pecado, voy a usar esta palabra, sin querer. Un pecado sorpresivo, un pecado que no había cometido en su vida antes. Entonces, esa es la idea y por eso me quería detener en este momento. Si alguien es sorprendido
en alguna falta. Luego tenemos la frase, ustedes que son espirituales. Y eso no tiene que ser mal interpretado como diciendo, ustedes que no pecan, restáurenlo a él. No, porque todos pecamos. Lo que está diciendo aquí, ustedes que son espirituales, es que Pablo se está dirigiendo a aquellos cuyas vidas se dejan influenciar, se dejan manejar por el Espíritu Santo. Recordemos que en el capítulo 5 acabamos de leerlo, está el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. A esas personas, las personas que practican el fruto del Espíritu, ellos son los espirituales. Tampoco dice, pastores, restauren al... No dice líderes, no dice líderes de ICREC, específicamente hablando, no dice los hombres o las mujeres, sino que simplemente dice ustedes que son espirituales. Lo ideal sería, hermanos, sí o no, que todos en esta iglesia fuéramos espirituales, ¿no? Que este llamado fuera para todos. Y eso es posible. Y por eso es que Pablo lanza este reto, y el Señor mismo nos reta en esta mañana. Número uno, a que nuestra vida pueda dar evidencia del fruto del Espíritu, que nosotros caigamos en esta categoría de espirituales, porque entonces vamos a poder cumplir con este reto. Ahora, ¿cómo respondían los legalistas a un pecado en ese entonces y aún ahora? Vámonos a Juan capítulo 8, verso 3 al 5. Todos estos versos van a estar en la pantalla. Y aquí se nos dice lo siguiente: los escribas y fariseos, ojo, líderes espirituales, los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estaban retando al Señor, estaban probándolo prácticamente. Contrario al hombre espiritual, el legalismo no tiene misericordia. No trata que haya una restauración en la vida de las personas. Si nosotros miramos la actitud de estos hombres, estaba la mujer ahí, me imagino, en el medio, y lo único en lo cual ellos estaban pensando era en el tamaño de la primera piedra que le iban a tirar. No, esta es muy pequeña, voy a buscar una más grande o qué sé yo. Imagínense, querían apedrearla en lugar de intentar restaurar su vida. Y es aquí donde nosotros llegamos a ese primer pero importante paso: restáurenle. ¿Se fijan que está escrito como una orden? No como una sugerencia. Dice restáurenlo. Ese término tiene el significado literal de remendar, de reparar algo. Hablando metafóricamente, se hablaba cuando dos personas que estaban en conflicto llegaban a un acuerdo. Eso era restaurar esa relación. También se usaba cuando alguien arreglaba un hueso fracturado de una persona. Es decir, cuando alguien se dislocaba el brazo o se quebraba un brazo o una pierna. Esta palabra se utilizaba en el original para ese proceso de sanar esa herida, de sanar ese daño. En la preparación de este mensaje, pues me puse a ver varios artículos médicos. Yo de medicina, hermanos, no sé nada, pero me puse a leer un poquito sobre recomendaciones, pasos a seguir cuando alguien se quiebra un brazo, cuando alguien se quiebra una pierna, cuando alguien sufre una lesión de este tipo. Y hay varios pasos, hay varias recomendaciones, pero de los principales dice ahí que hay que inmovilizar a la persona, ¿verdad? El primer auxilio es inmovilizarlo, intentar ver algunas heridas, cerrar esas heridas con gentileza, ¿verdad? Intentar volver el brazo a una posición más natural. Ya una vez el médico, cuando le vamos al médico, lo que él va a hacer es lo mismo: administrar medicinas, inmovilizar, digamos que es el brazo, inmovilizar el brazo, van a poner un yeso. Yo sé que aquí varios de ustedes han usado yeso alguna vez, así que no les estoy diciendo nada nuevo. Y lo que sucede es esto: el hueso que una vez estaba quebrado, cuando vuelve a estar en la posición que debería estar y es inmovilizado por un yeso, por otro mecanismo, por la medicina, qué sé yo, él naturalmente, en medio de esa quebradura, empieza a crear una sustancia, digámoslo así, que es como que hace una soldadura entre el hueso y lo hace una sola pieza otra vez. No es magia, es realmente la maravilla de la creación del Señor. Así funciona esto. Así que esta palabra restáurenlo es esa misma que se usa para reparar un hueso quebrado.
Así que Pablo está diciendo, hermanos, si ustedes encuentran a un hermano que ha pecado, trátenlo con gentileza, restauren la vida de esta persona. Y esa es la orden que nosotros tenemos de parte del Señor. Ahora, no vamos a involucrarnos, no vamos a entrar en la vida de esta persona, no vamos a intervenir en esta persona de cualquier modo. Dice de qué forma tenemos que hacerlo. ¿Cómo dice? Restáurenlo. Creo que está en la pantalla, ¿no? Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Así que se explica la manera. Les ponía el ejemplo a los hermanos en la mañana. Si yo me caigo aquí, me quiebro una pierna, me quiebro un brazo, y estaba el hermano Douglas, ¿no? Que es bien chaparrito él, y él me quiere restaurar, no me va a agarrar el brazo así, ¿verdad? Como trapo, ya está sano. No, lo va a agarrar con gentileza. Vamos a tomar a esta persona con cuidado, porque el dolor que está sufriendo es severo. De la misma manera, en la forma espiritual, debemos restaurar a la persona con mansedumbre, con cuidado, con amor, con comprensión. Mansedumbre literalmente tiene que ver con una actuación equilibrada basado en un amor con misericordia. Eso es lo que significa, hacia el hermano. Tiene por lo tanto una evidencia del fruto del Espíritu. Acabamos de leerlo, capítulo 5, verso 23. Mansedumbre es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Así que Pablo está diciendo, ustedes que son espirituales, que siguen el Espíritu Santo en sus vidas, dice, restáurenlo usando las herramientas que el Espíritu Santo les ha dado, con mansedumbre. El que ha sido sorprendido en una falta, en un pecado, no debe ser tratado con ira, no debe ser tratado con apasionamiento. Recordemos que el reto que nosotros tenemos aquí es de reparar algo, de restaurar algo. Esto es que algo o alguien vuelva a la posición original en la que estaba, que vuelva a la condición espiritual en la que estaba. Pero ¿qué sucede si nosotros intentamos restaurar a alguien con palabras ásperas, con críticas, con burlas, con rudeza, sin misericordia? ¿Cómo cree que va a responder esa persona? Se va a ir. Es lo más natural que puede suceder. Sin embargo, nosotros estamos retados a restaurar a estas personas con mansedumbre. En Mateo 4:21, y esto es lo último que voy a decir acerca de esta palabra, se menciona esta palabra en un contexto totalmente diferente. Vamos a ver qué es lo que dice. Y pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo. Y dice que estaban haciendo, remendando sus redes, y los llamó. Esa frasecita, remendando sus redes, a usted no sé si se puede imaginar, yo sé que aquí de repente nadie es pescador, pero sabemos que es una red de pescar y sabemos que se enredan y muchas veces se rompen, y eso es lo que les pasó a ellos. ¿Y qué dice que estaban haciendo? Las estaban remendando. ¿Usted cree que las jaloneaban así como esta red? No, con paciencia, con calma, con misericordia. ¿Qué más podemos hacer nosotros por la vida de alguien que tratarlos con misericordia, tratarlos con mansedumbre? Recordando lo que nos decía capítulo 5, verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino que nuestra actitud debe ser diferente. Continúa el verso 1 describiendo la forma como vamos a restaurar a la persona con la frase: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que muy bien, vamos a ayudar al hermano con paciencia, con misericordia, con mansedumbre. Vamos a sacar el palillo, la pajilla del ojo de este hermano, pero nosotros ya hemos sacado la nuestra de nuestro ojo. Eso es bien importante. Prácticamente lo que está diciendo este versículo es: póngase en los zapatos del hermano al cual usted va a restaurar. Eso es lo que está diciendo. Mírese, dice, a sí mismo, no sea que usted sea tentado. Esa frase, mirándote a ti mismo o considerándote, creo que dice Reina Valera, considerándote a ti mismo, significa que debemos ver detenidamente nuestra vida. Tenemos que considerar nuestra vida. Así que no vamos a ir de una forma arrogante, ¿verdad? Elías, digo Elías porque es mi buen amigo y tengo confianza con él. Elías, planchaste. ¿Qué te pasa después de tantos años? No vamos a ir con esa actitud.
Dice que nosotros vamos a ir de una forma tranquila, no vamos a ir, vamos a ir de una forma humilde, entendiendo que tenemos la misma propensión a caer en el mismo pecado de esa persona. ¿Se entiende la idea? No estamos exentos de pecar de esa forma o de una forma incluso peor. Es lo que el Señor nos está queriendo recordar en esta mañana. Vamos a restaurarlo con mansedumbre, recordando que yo un día puedo estar en esa situación o puedo estar en una situación peor y voy a ocupar que el que me restaure me trate de una buena manera, ¿cierto? Eso es lo que este versículo está diciendo. Estamos propensos también al mismo pecado, al mismo tipo de tropiezo que esta persona. Y esa, hermanos, es la esencia de la humildad que encontramos. 1 Corintios 10:12 lo dice de una forma más tajante, más clara. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa que está bien con el Señor espiritualmente, perfecto, muy bien, me alegro por usted. Tenga cuidado, mire que no caiga. Esto es algo que nosotros constantemente tenemos que estar practicando, viendo nuestra vida. Entonces nosotros vamos a levantar al creyente pecador dándonos cuenta que un día podemos estar en la misma situación. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y ese es el primer paso. Ese es el primer paso a tomar para restaurar la vida espiritual de este hermano y por ende la vida espiritual de la iglesia. Aliviar el daño, restaurarlo con mansedumbre, con amor y analizando nuestra propia vida, sabiendo que un día vamos a poder estar en esa misma situación. Vamos a ver ahora el segundo paso y vamos a seguir con el proceso. El segundo paso es comparta la carga. Y me gustaría que en este momento nos imaginemos de nuevo esa situación en la cual alguien se ha quebrado, digamos, una pierna, un tobillo, y ya lo aliviamos, ¿verdad? Hicimos el primer paso, intentamos que se pudiera poner en pie nuevamente. ¿Usted cree que es correcto? Bueno, está muy bien, adiós. No, tenemos que ayudarlo, cargar el peso que de repente él tenga. Y eso es justamente la idea del versículo 2, que dice lo siguiente: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿No es suficiente entonces con ayudar al hermano a darle la espalda a este pecado, intentar restaurar esa condición inicial y luego, ahí nos vemos, que te vaya bien? No, se nos llama a que nosotros podamos ayudarlo con estas cargas. Porque cuando una persona recupera, digamos así, la comunión con el Señor, cuando esta persona confiesa su pecado y alivia inicialmente este pecado del cual él fue víctima, es en ese momento cuando más vulnerable está. Es cuando el diablo, el enemigo, va a intentar atacarlo nuevamente, tal vez con pensamientos, con una tentación igual o similar o otra diferente. Por eso nosotros tenemos que estar prestos, listos para sobrellevar, para apoyar al hermano con las dificultades. Ahora, esa palabra cargas significa, la traducción literal significa, se refiere a cargas pesadas que son difíciles de levantar y llevar. Es decir, cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier problema que este hermano o hermana pueda tener que evita que su vida se restaure totalmente con el Señor. Aquí esta palabra cargas va a cambiar de caso a caso, según el pecado que sea. Normalmente lo primero que nosotros pecamos cuando decimos cayó en pecado es algo sexual, es lo más común que nosotros pensamos. Pero realmente aquí involucra cualquier pecado, hermanos. Y cada pecado tiene asimismo obstáculos que evitan que podamos salir de ese pecado. Entonces nosotros estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Al lograr llevar esas cargas que esta persona tiene dificultades en llevar. En este contexto, en el versículo que estamos hablando, esa referencia indica cargas que tientan a un creyente a volver a pecar, situaciones difíciles que ayudan a que esta persona caiga en el pecado. Una tentación persistente en la vida es opresora y es una carga difícil que una persona no puede sobrellevar sola en muchos casos. Por eso es que nosotros estamos llamados a llevar esas cargas sobre nuestros hombros. Pablo está aquí dirigiéndose a quienes se esfuerzan en restaurar a otras personas. Recuerde, ustedes que son espirituales.
Y por eso vemos que estas personas no se van a limitar en señalar los errores de alguien. Eso cualquiera lo puede hacer. No hay que ser cristiano, de hecho, para hacer eso. Pero es un reto grande el que tenemos de llevar las cargas pesadas de alguien. Acerca de esta frase de llevar las cargas, un comentarista bíblico dice lo siguiente, aparece en pantalla también. Sobrellevar la carga no significa solo tolerar o aguantar unos a otros, sino que es que hombro a hombro soportar el peso de la carga de cada miembro. Cada uno debe poner su hombro bajo las cargas debajo de las cuales este o aquel miembro gime, sea la carga que fuere. Estas cargas deben llevarse colectivamente. Esa palabra es bien importante. Aunque la frase las cargas de los otros es muy general y se puede aplicar a todo tipo de aflicción opresiva, sin embargo, debe recordarse que el punto de partida es el deber de extender la mano para ayudar al hermano a fin de que él pueda vencer su debilidad espiritual. Creo que está claro. En Lucas 10, no lo vamos a leer, hay una parábola bastante conocida del buen samaritano. ¿La recuerda? Había un hombre tirado en un camino, solo, herido, golpeado, había sido asaltado. Y dice que pasó un hombre y lo miró de largo y siguió su camino. Dice que pasó otro y hizo lo mismo, se apartó de él. Pero luego llegó el buen samaritano y ¿qué hizo? Llegó a él, lo levantó, lo restauró, intentó sanar sus heridas y luego lo dejó ahí. ¿Quién ha leído la historia? No, dice que lo llevó a un lugar y dice que él pagó para que cuidaran de él en ese lugar, para que él pudiera restaurar su salud. Esa es la misma idea que nosotros debemos tener con el hermano que ha caído en un pecado. No solamente ayudarlo a restaurar inicialmente su condición, sino a estar pendiente de su vida, a estar pendiente de sus actos, de aquellos problemas difíciles que él pueda tener. Y esa frase que teníamos ahí en el comentario que dice ahí, llevarse colectivamente, hace referencia perfecta al resto del versículo. Cuando dice ahí que debemos hacerlos los unos por los otros, todos por todos. Y en esto Pablo hace una aclaración bien importante, que es algo recíproco. Muchas veces nosotros pensamos que cuando alguien cae en un pecado, ¿quién tiene que lidiar con eso? El pastor Julio. Ahí está el pastor Julio todo cansado, ¿verdad? El pastor Nepta, el pastor Luis. Sí, ellos son nuestros líderes espirituales y Dios los ha puesto aquí y esa es una labor que sí los involucra a ellos fuertemente. Pero hermanos, miramos en el versículo que dice ustedes que son espirituales. El deseo, lo ideal sería que toda la iglesia se pudiera unir para restaurar a esa persona, ¿sí o no? Hay ciertas cosas que 1, 2, 3 pastores pueden hacer, pero ¿qué tantas cosas podrían hacer 150 miembros? 160 miembros en una iglesia? Podrían hacer una gran obra. Y eso es justamente lo que dice aquí, es algo recíproco, unos por otros. Recordando lo que dice Juan 13:34, también va a estar ahí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y es así como finaliza este versículo con esta frase, y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué ley es esta? Acabamos de leerla, esta que está en Juan. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No solo que se amen algunos a los otros, o unos cuantos a otros tantos, los unos a los otros. No sé si se han dado cuenta, si han estudiado antes esta carta, pero Pablo lo que está haciendo aquí es bien interesante. Lleva todo Gálatas hablando en contra de la ley, en contra del legalismo, digámoslo así, para alcanzar salvación, diciendo que somos libres en Cristo, que no hay que cumplir la ley, digámoslo así, la ley mosaica, para alcanzar salvación, sino que Cristo Jesús es el medio por el cual alcanzamos salvación. Pero viene acá y dice, cumplan así la ley de Cristo. Menciona esa palabra ley y es bien interesante, porque no es una ley cualquiera, hermanos. Es una ley con nombre propio. La ley de Cristo Jesús. ¿Quién aquí es salvo por gracia?
¿Quién aquí aceptó al Señor en su corazón? Bueno, si nosotros somos cristianos, lo más lógico es que debemos cumplir la ley de Cristo, ¿cierto? Estamos en un país, quien es aquí es hondureño, se rige ante las leyes hondureñas. No tiene sentido que yo viva aquí según las leyes nicaragüenses cuando estoy en Honduras. De la misma forma, nosotros que estamos en Cristo debemos cumplir la ley de Cristo. Recordemos que en esos días abundaban aquellos falsos maestros, de hecho aún los tenemos, que quizás memorizaban la ley, memorizaban las escrituras, pero que cuando el hermano cometía el primer error, eran los primeros en declarar juicio sobre esas personas. Tal vez memorizaban la palabra, pero en sus corazones no había amor, no estaba el amor de Dios verdadero, solamente tenían juicio para aquellos. Entonces a nosotros se nos advierte de una forma bien similar: no seamos, hermanos, como aquellos que juzgan, aquellos que señalan, aquellos que critican únicamente, sino que cumplamos la ley de Cristo llevando las cargas, mostrando el amor para con todos aquellos. Ya vimos el primer paso, el aliviar el daño con mansedumbre, con amor, con paciencia. Una vez que hagamos esto, entonces damos el segundo paso en este proceso, que es restaurar la vida espiritual llevando las cargas, compartiendo las cargas, las dificultades de la vida de esta persona, que nosotros las podemos llevar sobre nuestros propios hombros. Y no solo los pastores, sino que toda la iglesia. Y es aquí donde entramos a un paréntesis. No vamos al tercer paso todavía. Aquí encontramos un paréntesis en el verso 3 que Pablo hace y que parece un poquito fuera de lugar. Leamos el versículo 3, dice: porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Es una aclaración, una advertencia fuerte aquí. Y si se fija, podemos pensar a simple vista que este versículo como que cambia de tema, como que no encaja muy bien aquí. El verso 1 dice: hermanos espirituales, restáurenlo con mansedumbre. Verso 2: lleven los unos las cargas de los otros. Verso 3: el que se cree que es algo no es nada y se engaña a sí mismo. Pareciera, ¿verdad?, que está bien fuerte ahí el lenguaje, pero la verdad es que era sumamente necesario decir esa frase, este versículo ahí. Este versículo cumple dos funciones. Número 1, sirve como demostración que todo aquel que no quiera obedecer al Señor llevando las cargas difíciles, pesadas del hermano, está diciendo que se cree algo, que se cree superior a él. Y esto se demuestra en su vida. Y la otra cosa que está haciendo este versículo es que sirve como una preparación, como una introducción a lo que va a venir en el verso 4 y en el verso 5, que es mucho más fuerte. Pero eso es lo que está haciendo, nos está invitando a analizar nuestra propia vida. Ahora, hablando sobre lo primero, sobre esa demostración de alguien que se crea superior. Una de las razones principales por las cuales alguien va a señalar, va a criticar, no va a intentar ayudar al hermano que cayó en un pecado, es porque esa persona se cree superior a este que falló. Esa es una de las principales razones. No estoy diciendo que es la única, pero es una de las principales. Estas personas, dice el versículo, que se engañan a sí mismas. Literalmente dice que su mente los engaña a ellos, como que su propio cerebro los está engañando a ellos. Entonces, todo aquel que piensa que por sus buenas obras, aparte de Jesús, está agradando a Dios, dice, se está engañando a sí mismo. Y sé que el lenguaje es fuerte, pero ante un orgullo fuerte, la advertencia debe ser a sí mismo fuerte. Porque el orgullo, hermanos, es algo con lo que lidiamos todos, en algún nivel más alto, más bajo, pero todos lidiamos con el orgullo. Y es por eso que nos hace esta advertencia. Es como que esté diciendo, voy a parafrasear: si crees que eres demasiado bueno para hacer esto, no sabes la verdad sobre ti mismo. Si crees que esto está debajo de ti, todo esto que nos está mandando la Biblia, si crees que estás encima de todo esto, si crees que eso está debajo del nivel de dignidad tuyo, te estás engañando a ti mismo. Eso es lo que está diciendo este versículo. El deseo de estas personas de criticar, el deseo de estas personas de juzgar a esta gente, es para sentirse mejor consigo mismos, hundir a los demás para sentirme bien conmigo mismo.
Y en el mejor de los casos, este tipo de personas dice, bueno, vos te metiste en ese problema sin ayuda, te vas a salir vos solito también. Esa es la actitud de ellos. Cuando nosotros dice ahí que estamos mandados a involucrarnos en la vida de estas personas, a llevar estas cargas pesadas. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no ser como ellos. Ahora bien, saliendo de ese paréntesis un poco intenso, ¿verdad? Un poco oscuro, entramos al verso 4 y aquí sí vamos a encontrar ese tercer paso para restaurar la vida del hermano y de la iglesia luego de caer en pecado. Y quiero que tengamos en cuenta lo que acabamos de leer en el verso 3, porque en el verso 4 se nos llama, paso número 3, examínese usted mismo. Dice el verso 4, pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Si leemos detenidamente, miramos que el verso 3 nos ayudó, ¿verdad? Y esa introducción para este paso nos dio una razón para que este paso tuviera sentido. Y número 2, miramos que el lenguaje cambió. ¿Se fijó en eso? Verso 1, restauren al hermano. Luego dice que hay que llevar las cargas del hermano. Pero en el verso 4 ya no habla del hermano. ¿De quién habla? De mí. Dice, cada uno examine su propia obra. Es como que cambia el enfoque del hermano que pecó a mí, a mi propia vida. Es decir, que nosotros debemos evaluar lo que nosotros vamos a hacer ahora. Siempre en el artículo médico que leí, que no entendí la gran mayoría, había una sección que hablaba ahí sobre la importancia de autoevaluar su cuerpo físico buscando pistas en caso que usted esté enfermo. Acabamos de pasar el mes de octubre y en el mes de octubre, yo sé que todos ustedes conocen, hay campañas, sobre todo en el mundo de las mujeres, digámoslo así, del cáncer de mama. Están esas campañas de la importancia de evaluar sus mamas en busca de cáncer. En este artículo se mencionaba sobre eso, pero también mencionaba otras partes del cuerpo que es importante que nosotros miremos o analicemos todos los días. Hablaba, por ejemplo, del pelo. Si el pelo de repente cambia, no tiene brillo. Habla de la lengua, el color de la lengua que tengamos, si tenemos llagas o qué sé yo. Los ojos, habla sobre la orina, el color, etcétera, etcétera, etcétera. Habla sobre el corazón. Dice que recomienda que cuando uno se despierta por la mañana se siente unos minutos y luego cuente cuántas palpaciones tiene por minuto. Si tiene entre 60 y 70, todo está bien. Si tiene más de 80, tenga cuidado. Dice que si tiene más de 90, vaya al médico. Así que es importante. Habla también sobre la exploración mamaria. Y hablando específicamente sobre eso, daba una estadística bien interesante. Dice que cuando la mujer se detecta algo raro y va al médico y se detecta que tiene cáncer, en más del 90% de los casos esa mujer va a sobrevivir porque se detectó a tiempo. Es por eso que esas campañas están todo el tiempo, porque es importante que nosotros estemos pendientes de nuestra salud física, de algún cambio, ¿verdad?, que de repente tengamos. Imagínense la importancia de un autoanálisis espiritual. Sí, el pelo, la lengua, el corazón, etcétera. Si no lo observo, puede ser indicativo de una enfermedad y voy a padecer una enfermedad, posiblemente muera. Pero ¿qué sucede con una vida espiritual que no está bajo análisis? Tal vez estamos nosotros yendo por la vida pensando que somos muy santos, que estamos muy bien, cuando en realidad estamos muy mal delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un autoanálisis, que usted se hizo un autochequeo espiritualmente hablando? ¿Fue ayer? ¿La semana pasada? ¿Hace un mes? ¿El año pasado? ¿Nunca? Tengamos cuidado que dentro de nuestro corazón no se esté desarrollando una enfermedad peligrosa que nos aleje del Señor. Pablo sugiere aquí que cada creyente tiene una tarea de parte del Señor y es responsable solo ante el Señor para hacerla.
Así que usar a los demás como una norma, como una comparación, es una especie de escape. Es fácil compararnos con otra persona, ¿no? Pero cuando los cristianos tienen los ojos puestos únicamente en Dios, Dios es el que va a ser alabado. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 10, verso 12 al 18. Este es Pablo hablando a los corintios, hablando sobre el ministerio que ellos estaban haciendo. Pero ponga atención a las palabras que Pablo les dice. Verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Les está diciendo necios. Verso 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera de Dios, que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el evangelio de Cristo. 15. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. 17. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Se fijó, mencionó varias veces eso de gloriarse, eso de compararse con los demás, y está haciendo hincapié, está haciendo énfasis en esta misma idea. Dios solamente califica al hombre, incluida la mujer obviamente, bajo sus propios valores absolutos. Es decir, Dios tiene una regla por la cual nosotros debemos guiarnos, y esa regla es de Dios, no es otra persona. Él no compara a los creyentes con otros creyentes para ver quién está mejor. Él no compara las obras de estas personas, sino que Él tiene sus propios parámetros, tiene su propia medida. Entonces, si el Señor no compara a un creyente con otro, ¿por qué yo me voy a comparar con un creyente? ¿Por qué yo voy a ver a la vida del hermano o de la hermana para ver si estoy bien o estoy mal, cuando el Señor tiene su palabra para que nosotros nos midamos por ella? Siempre vamos a poder encontrar a alguien en una peor situación que nosotros. Siempre, lamentablemente, pero así es. Eso es lo que hace la mayoría de las personas: compararse con alguien que no está tan bien, entre comillas, para sentirse él como que está bien, como que está mejor, compararse con los demás. Pero eso no es aceptable, hermanos. Eso no es aceptable. Si nosotros sacáramos aquí el grupo de cristianos de la Iglesia Bautista Comunión, yo les aseguro que Dios no tiene a un hermanito, ¿verdad?, con el que compara a los demás. Dios no tiene un top 10 de los cristianos más cristianos de la iglesia. En el puesto número 1, no, broma, no hay una regla de ese tipo, sino que nosotros como hijos del Señor debemos medirnos, basarnos en lo que su palabra dice, analizando nuestra propia vida. Es como que el verso 4 está diciendo: examine su propia vida, examine, pese, mida su propia obra. Ponga su vida a la par de la regla de medir, que es Cristo, no a la par de un ser humano imperfecto. Nuestro estándar es Cristo, no los hombres. Si yo quisiera creerme el hombre más delgado del mundo, el hombre más en forma del mundo, que no lo estoy, de hecho he subido unas 50 libras que no quisiera tener, pero si yo quisiera sentirme bien conmigo mismo, si yo quisiera ver mi panza no tan gorda, yo me voy a poner a la par de personas obesas, ¿sí o no? Voy a poner uno aquí a mi lado derecho, uno a mi lado izquierdo, y claro, en medio de ellos dos soy un palo, soy flaco. Si yo quisiera creerme el hombre más alto, facilito, me voy a la planta baja, ¿verdad? Escolares A, escolares B, o cipotillo, ¿verdad? Que me den 1 metro tal vez. ¡Uy, qué enanos son ustedes! Yo soy súper alto. ¿Se fija lo que le estoy diciendo? Si nos medimos
por una regla torcida, los resultados van a ser torcidos. Si usted tiene 1 metro al que le quitaron 1 pulgada en el inicio y usted va por la vida usando ese mismo metro para construir todo lo que construya va a tener 1 pulgada menos de lo que usted cree que tiene. Por eso nuestra regla, nuestra guía tiene que ser la Biblia, tiene que ser Cristo mismo. A Él hay que compararnos, con Él hay que compararnos. Entonces no digamos, uy, yo estoy mejor que aquel, yo ando mejor que aquella, porque nuestra regla no es entre seres humanos, es con el Señor. Ahora, si después de este análisis del verso 4 nosotros salimos bien de la prueba, si estamos con la palabra y nuestra vida está bien, estamos fieles delante del Señor, pues qué bueno, gloria a Dios, me alegro por usted. Pero ¿qué dice el verso 4? Hasta entonces dice que vamos a tener un motivo para gloriarnos. Y dice que es solamente ¿en quién? En sí mismo. O sea que no voy a ir por ahí diciendo, hey, hice mi examen de espiritualidad y saqué 100. ¿Cuántos sacarán ustedes? No, dice respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque recordemos, hermanos, todo lo bueno que nosotros hagamos delante del Señor, en su ministerio, en su vida personal, es porque el Señor mismo lo ha dado. ¿No me cree? Vámonos a Filipenses 2:13, está en la pantalla. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que aún las cosas buenas que nosotros hacemos, si estamos bien espiritualmente hablando, es por el Señor. Es porque Él puso todas esas obras, esas buenas obras que nosotros hacemos, para que anduviésemos en ellas, dice su palabra. Dice que Él las puso de antemano. Es decir, que no tenemos nosotros ningún motivo para gloriarnos. No tenemos ningún motivo para decir, yo soy súper bueno enseñando, yo soy bueno cantando, yo soy bueno repartiendo. No, dice que el Señor dio el hacer como el querer por su buena voluntad. Si nosotros entendemos esto, no nos ponemos a gloriar de nada. Yo no puedo andar por la vida presumiendo cosas sabiendo que el Señor preparó esas cosas para que yo las hiciera. Es imposible. Y así, hermanos, tenemos los 3 pasos a seguir si queremos restaurar la vida espiritual del hermano y por ende de la iglesia. Número 1, dijimos alivie el daño, que es restaurar la vida de esta persona con cariño, con cuidado, con paciencia. 2, comparta la carga pesada el uno con el otro porque es la ley de Cristo. 3, examínese usted mismo. Vea detenidamente su vida y compárese con Cristo, no con la gente. Y esto, si usted se fija, cubre cualquier aspecto en una iglesia. Si alguien peca, esa persona va a buscar ayuda para ser restaurada. Un grupo espiritual lo va a restaurar y esas mismas personas se van a analizar su vida para no pecar. Si nosotros cumpliéramos eso, la vida espiritual de la iglesia sería increíblemente fuerte delante del Señor. Si todos hiciéramos el rol que nos toca hacer, viviríamos realmente otra realidad. Y luego pasamos al final del pasaje, verso 5. Finaliza el versículo diciendo: porque cada uno llevará su propia carga. En el versículo 2 decía llevar la carga los unos de los otros, ¿verdad? ¿Que está mala mi Biblia? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que aquí dice que nosotros tenemos que llevar nuestra carga cada uno y antes decía que los unos de los otros? ¿Se contradice la Biblia? Claro que no. La razón por la cual está un poco contradictorio en apariencia es por la traducción que se utiliza de esa palabra. Vamos a ver qué es lo que sucede. La palabra carga en el versículo 2, creo que ahí lo tiene usted, dice lleven uno las cargas de los otros. En el griego es varos. Lo digo solo para que noten que se escucha diferente la otra palabra. Varos. Y tiene el significado de una carga pesada que es muy difícil de llevar, literalmente hablando. En algún tiempo de nuestra vida vamos a tener dificultades, situaciones difíciles, pesadas, que nosotros solos no vamos a poder solucionar. Ese es cargas, varos, versículo 2.
Por esa razón es que nosotros tenemos que buscar ayuda y nosotros buscar ayudar a los demás. Pero en el versículo 5, esa palabra, cada uno llevará su propia carga, que en español es la misma, en el griego realmente es fortión. Es diferente. Sé que es otro idioma y no tenemos tiempo de hablar de eso, pero el sentido de esta palabra es un paquete pequeño o una maleta pequeña que un soldado romano llevaba cuando marchaba. Cuando hablaban del soldado romano que llevaba su carga, esa es la palabra que utilizaban. Era como una mochila, por decirlo así. Y en el versículo 2 habla de una carga pesada. Entonces podemos hacer las dos cosas: llevar nuestra carga, versículo 5, y ayudar con las cargas pesadas de los demás. Entonces, esta palabra del versículo 5, porque vamos a estar hablando aquí, habla sobre las obligaciones normales de la vida. Es decir, cada uno tiene su propia carga, cada uno tiene su propia vida. Recordemos que la salvación es personal. Hay cosas por las cuales yo no puedo decirle a Elías, que lo estaba usando de ejemplo: Elías, ayúdame con esto, porque son cosas que yo tengo que hacer con el Señor. ¿Se entiende la idea? Es decir, hablamos de lo que nosotros decimos, hacemos, de lo que nosotros pensamos, las decisiones que tomamos, nuestra relación con el Señor. Esa es la carga que a mí me toca llevar. Nadie puede hacer eso por mí. Aquí en la iglesia hay algunas personas que me molestan porque vengo entre semana o vengo los fines de semana. Vamos a hacer el ejemplo. Y si ustedes se han fijado, nunca me bajo esto. ¿Se han fijado que siempre ando cargando esto? Vengo los lunes, pues ahí vengo con mi mochila. Vengo entre semana, estoy solo aquí entre semana, trabajo, me la llevo para mi casa. Vengo los domingos, tal vez solo traigo mi Biblia, pero traigo toda la mochila. Siempre ando cargando mi mochila y la verdad, me gusta mi mochila. La palabra carga, el versículo 5, es como que esté hablando de esta carga. Algo que yo tengo que cargar, algo que yo tengo que cuidar individualmente, personalmente. Ahora, yo vengo aquí a la iglesia y sí, traigo mi carga, pero hay veces que ayudo a mover sillas, ayudo a mover mesas, ayudo en otros aspectos de la iglesia, ayudo en otras cosas que tal vez una persona no puede hacer sola y me pide ayuda a mí. ¿Puedo yo ayudar a alguien más aunque ande en mi mochila? Claro que sí. Y eso es lo que hacemos, ayudar a una persona con algo pesado. Entonces lo que está haciendo aquí Pablo es diciendo, verso 2, con las cosas pesadas de los demás, ayudémoslos a cargar. Pero cada quien tiene su propia mochila. Cada quien tiene una lista de cosas que tiene que hacer delante del Señor. Nadie me puede cargar esta mochila. Si esta mochila se daña, si esta mochila se pierde, si esta mochila se arruina, ¿de quién va a ser la culpa? Mía, porque es mi mochila, es mi carga. Así que hay cosas por las cuales nosotros no podemos dárselas a alguien más. Elías, ayúdame con mi salvación ahí. Vos que andás bien con el Señor, ¿verdad? Orá por el Señor para que me salve. No, son cosas que yo tengo que hacer personalmente. Son cosas por las cuales yo voy a dar cuentas. Y eso es justamente de lo que está hablando ahí. Entonces no es una contradicción, sino que es las dos caras de una moneda. Dos tipos de cargas diferentes. ¿Los cristianos debemos ayudarnos los unos a los otros en las dificultades de la vida? Sí, pero los cristianos también tenemos personalmente que dar cuentas al Señor por nuestras propias vidas. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces ese verso 5 se puede referir a todo lo que nosotros hacemos mientras estamos en el cuerpo. Mientras estamos en esta vida, ese es el versículo 5. Esa es la carga que nosotros tenemos, sea para bien o sea para mal. Eso es lo que nosotros tenemos que dar cuentas, rendir cuentas ante el tribunal del Señor. Así que hermanos, cuando veamos a un hermano o una hermana que se está desviando del camino, un hermano o una hermana que tropiece en un pecado, ¿qué vamos a hacer? ¿Es mostrar amor de Cristo el ver la situación y seguir con nuestra vida? No. Estamos llamados, estamos invitados, estamos mandados a aliviar el daño. Número 1, si nosotros nos enteramos de este pecado, a aliviar
ese daño, a restaurar la vida de esta persona con cariño, con comprensión, poniéndonos en los zapatos de Él, sabiendo que nosotros podemos caer en eso también, dándoles palabras de ánimo, orando por sus vidas, estando pendientes de ellos. 2, vamos a cumplir la ley de Cristo, que es mostrando amor unos por otros, compartiendo estas cargas pesadas. Estemos pendientes de esos hermanos. Hermano, no lo miré el domingo, estuve orando por usted. Hermano, le envío el mensaje de esta semana. Hermano, lo invito a mi ICREC. Hermano, ocupa transporte, yo lo puedo llevar. Hermano, no tiene comida en su casa, yo le puedo compartir. Hermano, no tiene pasaje para ir al trabajo, yo le puedo ayudar. Dar un paso más, compartir estas cargas pesadas con los demás. 3, no olvidemos nunca examinarnos a nosotros mismos. Veamos en nuestra vida cómo estamos actuando. No nos comparemos con el hermano o con la hermana, porque vamos a buscar el eslabón más débil y nos vamos a ver bien. No nos comparemos con un ser humano imperfecto. Comparémonos a la luz de la palabra. Comparémonos con Cristo. Comparemos la vida de Cristo con la nuestra, a ver qué tan cerca o qué tan lejos de ello estamos. Tampoco olvidemos que un día vamos a dar cuenta por nuestro actuar. Vamos a dar rendición de cuenta, literalmente hablando, delante del Señor por nuestra vida. ¿Está cuidando usted de su carga? ¿Está descuidando su carga? ¿Espera usted que alguien más lleve su carga personal? ¿Está confiando usted de que su carga personal se la va a cuidar alguien más? No nos equivoquemos, porque cada uno llevará su propia carga. En un momento vamos a orar, pero antes de hacerlo quiero que pensemos en nuestro interior. Quiero que analicemos si realmente estamos cumpliendo estas cosas. Recuerda que hablamos de un autoanálisis, de un autoexamen. Tal vez no lo hace hace mucho tiempo, tal vez no lo hace hace un mes, tal vez no lo hace hace un día, una semana. No importa, vamos a hacerlo ahorita. Todos ahorita vamos a analizar nuestra vida delante del Señor, porque sabemos que al Señor no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros actos, y vamos a analizar si nosotros estamos cuidando y cumpliendo estas cosas. ¿Acaso juzgamos, criticamos, difamamos a los demás cuando sabemos que alguien anda en pecado, cuando alguien se tropezó? ¿Criticamos a esos que a nuestro parecer no andan bien con el Señor? Porque si eso es lo que hacemos, si eso es lo que practicamos, estamos en clara y directa desobediencia con la Biblia. No hay otra forma de decírselo. Pidámosle perdón a Dios y roguemos porque esta iglesia pueda ser fortalecida, pueda ser unificada, pueda ser restaurada por su obra en los miembros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de leer estos cortos 5 versículos, Señor, que nos dicen tanto, que nos enseñan tanto, Señor, acerca de nuestra vida. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, porque te he fallado, Señor, porque me he dejado dominar del orgullo en muchas ocasiones, me he dejado dominar de la indiferencia. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos criticado, si hemos difamado, si hemos hablado mal, si nos hemos comparado en mal para con un hermano de nuestra iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, que en esta tu iglesia todos deberíamos ser espirituales, todos deberíamos tener el fruto del Espíritu vigente, palpable en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder restaurar a aquella que ha tropezado en su vida, que ha tropezado en su seguimiento de ti. Ayúdanos, Señor, a llevar sus cargas, a ser útiles, Señor, para ayudarlos a ellos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a perder el orgullo
y analizar nuestra propia vida, a analizar nuestro propio corazón y que podamos ser humildes, Señor. Todo esto te lo pedimos confiando en que estás aquí entre nosotros y que tú, Señor y nadie más va a hacer la obra en nosotros. En Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esperamos verlos la próxima semana.